Dios es fiel en sus promesas. Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas a pesar de nuestras incoherencias y vacilaciones. Es por eso que en el capítulo 17, versículo 11 de Éxodo se indica lo siguiente. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Es por eso que a través de este análisis vamos a ver cómo conocer que la roca de Oreb representa a nuestro Señor Jesucristo y cómo entender que la batalla del creyente se libra mediante la oración, como también aprender a depender de Dios para todas las necesidades. A través de la historia de este caudillo podemos entender la importancia de la dependencia de nosotros como individuos. En la historia de Moisés vemos cómo este hombre, teniendo manos alzadas en símbolo de esa dependencia hacia Dios, podemos entonces entender la importancia de que tenemos nosotros en también depender de Dios en momentos de necesidad. Por lo tanto, vamos a enfocarnos en el capítulo 17, versículos 4 al 16. Y como siempre enfatizamos, hacer lectura de todo el capítulo para tener un contexto completo de qué es lo que está sucediendo. Analizamos la lectura e iniciamos desde el versículo 4 hasta el 16 y dice así: Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está que pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Cuando vemos a través de esta lectura, o mejor dicho, la analizamos cuidadosamente, podemos ver que en análisis, el cristiano no debe cuestionar la fidelidad del Señor, sino esperar con paciencia sus promesas y responder agradecidos a sus intervenciones milagrosas. Es por eso que a través de esta lectura podemos observar tres puntos importantes. El pueblo se queja por falta de agua y vemos también que Israel es atacado por los amalecitas. También vamos a ver cómo los enemigos de Israel son vencidos. A través de este análisis vamos a ver cómo Dios interviene.
En este capítulo 17 se narran dos situaciones adversas que tuvieron que enfrentar los hijos de Israel en su peregrinación a la tierra prometida: la falta de agua y el ataque inesperado y traicionero de los amalecitas. Esto sucedió aproximadamente al final del segundo mes de haber salido de Egipto, y era lo que llamamos la segunda ocasión en que se encontraban sin agua. La primera fue en Mara, donde Dios le dijo y les suplió en abundancia, y donde vemos cómo bien había sabido el pueblo que murmuró contra Moisés y lógicamente contra Dios, quien había dado la orden de toda aquella movilización. La siguiente situación que alteró los ánimos del pueblo fue no tener los alimentos que comían en Egipto. Una vez más, los israelitas murmuraron contra Jehová y Moisés. Dios se manifestó nuevamente, proveyéndole codornices y el maná, como podemos entonces observar en ese capítulo 16. Ahora, en este capítulo 17 hallamos que el pueblo tuvo que enfrentar dos serios problemas: la falta de agua y el ataque de los amalecitas. Desde el versículo 1 hasta el 7 hay varias palabras que son desagradables y que podemos decir que ilustran la actitud del pueblo. Estas, lo que podremos decir, describen verdaderamente lo que es la vividez, la manera como se sentían con respecto a Moisés, a Aarón y por consecuencia a Dios mismo. Estas palabras son altercar, tentar. Y también vemos el término murmurar, a aprender, apedrear. Y también vemos el término tentación, probar a Dios, y rencilla, pleito con Dios. Entonces vemos en el versículo 7, y estos que le estoy mencionando se ven tanto desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Y vemos también que era obvio que el pueblo, a pesar de haber visto las maravillas de Dios, reiteradamente no había lo que se llama desarrollado madurez de carácter como para depender de la providencia divina. Y aunque había una constante manifestación de los milagros divinos, el pueblo reincidía en su actitud y murmuración, queja y disgusto contra Aarón. Es por eso que vemos que también era con Moisés y el mismo Señor. Y cuán descriptivo es en el Éxodo de lo que es la incongruencia de la naturaleza humana. La actitud de Israel en su travesía a la tierra prometida lo que hace es recordarnos la acusación del Señor en contra de Capernaum, y cuando dice: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiese hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es que a través de este análisis vamos a ver estos aspectos que son sumamente importantes. Y como habíamos señalado anteriormente, estas palabras: altercar, tentar, murmurar, pedrear, tentación, probar a Dios, rencilla, pleito contra Dios, estos aspectos era algo que estaba siempre presente en el pueblo. Ahora, cuando vemos en los versículos 4 al 7, vemos lo siguiente. Especialmente al inicio, cuando dice en el versículo 4: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y esto se encuentra en los versículos 4 y 5. Moisés fue un hombre de oración, siempre dependía de Dios para enfrentar los conflictos. Y en esta oportunidad no fue diferente. Frente a la seriedad de la situación en que se encontraba, hizo lo que era su costumbre: clamar delante de Dios.
Moisés no se pasó a razonar con el pueblo. Él resolvía los problemas que surgían clamando al Señor en oración. Y cuando quiso que la plaga de las ramas fuese quitada, clamó Moisés a Jehová, como dice la Escritura, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa de los cortijos y de los campos, como lo dice el capítulo 8 de Éxodo y el versículo 12 y 13. Y es por eso que al verse perseguido el pueblo por el ejército egipcio, Moisés clamó al Señor y el Señor le responde: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, como dijo en el capítulo 14, versículo 15. Al murmurar el pueblo por las aguas amargas en Mara, Moisés nuevamente clama a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y él echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Esto es evidente en el capítulo 15, versículo 25. Cuando el Señor castigó a María con lepra por haber criticado a Moisés, Moisés clamó a Dios nuevamente, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes. Y en el libro de Números capítulo 12, Dios permitía esto para que aprendamos a resolver los problemas que se suscitan, no como comentarios, opiniones o críticas. Tenemos que ver esto porque Dios es un Dios que responde. Y es por eso que las respuestas al clamor del Señor a través de lo que hacía Moisés era una evidencia de que Dios estaba con el pueblo. Y es por eso que podemos notar cómo constantemente, a pesar de todo ello, el pueblo no alcanzaba ese nivel de madurez. Qué importante fue en la vida de Israel la vara de Moisés. Para algunos significa una vida entera de consagración, para otros el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, es por eso que cuando estamos en el servicio a Dios debemos tener una relación diaria con Él y ser llenos del Espíritu Santo, ya que sólo así podemos tener victoria sobre las luchas y las dificultades. En el versículo 6 al 7 podemos ver lo siguiente, cuando dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, como dice el versículo 6. Vemos también que en el versículo 7, que conviene también considerar por separado, como el versículo 6, se ve que contiene una serie de puntos que son importantes. El primer punto es que Dios se dirige a Moisés a la peña de Horeb. En esta peña juega un papel de trascendencia en el Éxodo que, según muchos estudiosos rabinos, siguió al pueblo durante 40 años de peregrinación. Y según la tradición, esto influyó en parte para que el apóstol Pablo haya escrito: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, como dice Corintios 10:4. El otro aspecto es que Moisés debía golpear la peña. Golpear representaría la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El golpear estaba asociado con lo que Dios le había o Dios le dijo a la serpiente en el Edén. Esta es la simiente, Cristo. Te heriría en la cabeza y tú herirías en el calcañar. Esta piedra debería ser golpeada una sola vez. Por eso, cuando el Señor le dijo a Moisés en la segunda ocasión que la piedra dio agua, que solamente le hablara, y Moisés la golpeó 2 veces, Dios se indignó con él y le negó la entrada a la tierra prometida. La piedra no podía ser golpeada 2 veces, ya que Cristo tampoco podía ser crucificado 2 veces. Por eso el autor de Hebreos nos indica: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, mejor dicho.
Y eso lo encontramos en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14. Otro aspecto es que de la piedra saldría agua que el pueblo bebiese. El tema del agua y de beber, con todas sus connotaciones espirituales, es uno de los preferidos en el Evangelio de Juan. En este sustantivo, agua se menciona como unas 21 veces y el verbo beber 11. También se habla de fuente, literalmente pozo, de agua que salte para vida eterna, y de los ríos de agua viva. También los ancianos serían también los testigos del milagro. Aquí no habría lo que se llaman, como algunos llaman, una especie de triquiñuelas de ninguna índole. También tenemos que ver que Moisés hizo como Dios le había ordenado, servir a Dios sin obediencia. Tenemos que ver que constituye ser un acto de abominación delante de Él, como indicó en una ocasión Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por otra parte, tenemos que ver entre los versículos 8 y 9 que cuando viene Amalec y pelea contra Israel en Refidim, se nota lo siguiente, que dice Moisés a Jehová: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Le está diciendo entonces estas expresiones, dándole instrucciones a Josué, en este caso Moisés, como se indicó anteriormente. Esta es la primera vez que se menciona en la Escritura a Josué. ¿Y quién diría que de ese momento en adelante su nombre se iba a mencionar en el Antiguo Testamento algunas 197 veces? Y vamos a ver que en el prólogo del libro que lleva su nombre se llama lo que se indica como el servidor de Moisés en el versículo 1 del capítulo 1 de Josué. Ahora la pregunta es, ¿desde cuándo vino a ser un servidor de Moisés? Indudablemente desde la salida de Egipto, pero por su modestia siempre estuvo en el anonimato hasta que llegó a su bautismo de fuego, al tener que comandar por primera vez a Israel para combatir a un pueblo sin escrúpulos, los amalecitas. Entonces vemos en el capítulo 25 de Deuteronomios, Moisés les recuerda a Israel la manera tan vil como Amalec atacó a Israel. Por lo tanto, deberían haber guerras permanentes contra dicho pueblo. En el versículo 18 de cómo dice cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora, por diferentes razones nosotros podemos decir que el ataque de Amalec fue uno malévolo, fue uno canallesco, como algunos lo podrían describir, pero tenemos que ver unos aspectos. Esto, número uno, por haber atacado a Israel sin que éste lo hubiera provocado. El otro aspecto, por haberlo hecho por la retaguardia donde caminaban los enfermos y ancianos y mujeres y niños. El otro aspecto, porque el pueblo se encontraba cansado y trabajado. El otro aspecto, porque lo hizo sin ningún temor de Dios. Entonces, precisamente como vemos la manera en que el enemigo opera en contra de aquellos que buscan a Dios. De la misma manera es la manera, valga la redundancia, como opera Satanás contra la iglesia de Jesucristo. Durante el enfrentamiento contra los amalecitas, Josué estaría al frente de Israel en el terreno de elección, en el campo de batalla, mientras Moisés lucharía desde la altura de un collado. Vemos en este pasaje lo que se llama una combinación de las fuerzas físicas con las espirituales. Y después de todo, ¿en qué parte del campo se libra la batalla? De manera intensa.
Ahora, ¿en qué valle? ¿Dónde estaba Josué con la espada o en la cumbre del collado donde estaba Moisés con los brazos levantados en oración? Nosotros creemos que dos elementos jugaron un papel de suprema importancia para la victoria. Entonces tenemos que ver a través de los versículos 10 y 11, como dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Melet, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía, mejor dicho, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ahora, hay unos puntos principales que resaltan. El primero es la obediencia de Josué, y no hay ninguna prueba de que Josué haya tenido entonces una experiencia militar. Ahora, sin embargo, cuando Moisés lo nombra como comandante del ejército, obedece sin ningún cuestionamiento. Ahora, las evidencias indican que en el área de la guerra Josué era un novato y sin embargo, gracias a su obediencia y diligencia, se convierte en una especie de estratega militar que conquista Canaán y lo repartió entre las 12 tribus de Israel. Y es muy llamativo el hecho de que lo primero que se menciona de un prominente personaje bíblico es que hayan enviado a exponer su vida y que no hayan rehusado. Otro aspecto es el ministerio de 3 hombres ancianos. Moisés tenía 80 años de edad, Aarón 83, e ignoramos la edad de Hur, pero se supone que era mayor que ellos por ser su cuñado, como afirman algunos rabinos judíos. Ahora, qué bien deberíamos la tarea ellos y Josué. Este último que manejaba la espada en el valle y el comando en la fuerza guerrera, y a ellos en las que la cumbre intercedieron en oración. Ahora, lo importante es el valor de la intercesión, como señala el versículo 9, cuando dice, yo estaré sobre la cumbre del collado. Entonces vemos que Moisés no iba a subir a la cumbre como un simple espectador de lo que sucedería en el valle. Él iba a subir para hacer una obra de intercesión, como se lee en el versículo 11. Por eso es que dice, y sucedía que cuando alzaba sus manos, Israel, o mejor dicho, su mano, vamos a aclarar, Israel prevalecía, en términos singular, en la cual tenía a alabar a Dios, y que era símbolo de lo que se llama victoria. Ahora, cuando vemos en el versículo 12, dice que y las manos de Moisés se cansaban, y por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Sí hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. Probablemente esta fue una de las pruebas físicas más agotadoras que Moisés haya tenido que enfrentar en todo su ministerio durante el éxodo. Y esta fue única y, como diríamos, exclusiva. En otras palabras, una oportunidad donde se habla del cansancio y el agotamiento físico de este líder divino. Ahora, el relato sugiere que no fue solamente producto de la acción física de levantar las manos en el cual sostenía la vara de Dios, lo que estaba haciendo en la cumbre del collado. Ahora, al mismo tiempo, clamaba a Dios para que diera la victoria a su pueblo. Y con justa razón se puede comparar la intercesión de Moisés a favor de Israel con las del mismo Cristo a favor de la humanidad. Por eso es que cuando se puede ver lo que indica en Hebreos 5:7, cuando se dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora,
Este episodio glorioso en la historia de Israel lo que hace es recordarnos lo que el Señor le dijo a Zorobabel por medio del profeta Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, donde dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. También nos recuerda lo escrito por David en el capítulo 20 de los Salmos, versículo 7. Estos que confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Es lógico, y era lógico que Moisés no podría estar todo el día de pie con la mano levantada sosteniendo la vara de Dios. Por lo cual Aarón y Hur hicieron dos cosas importantes. Lo sentaron en una piedra, sostuvieron las manos de tal manera que hubo firmeza en ellas. Y es por eso que podemos decir: bienaventurados aquellos que sostienen la mano de los siervos del Señor, a fin de que no cesen en sus oraciones. Y por eso los apóstoles pidieron a la iglesia de Jerusalén que nombraran diáconos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto podemos verlo como un inicio a lo que se relata en el capítulo 6, versículo 4 de los Hechos. Ahora, cuando vemos los versículos 13 y 16, vemos que dice: y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El ataque despiadado de Amalec a Israel hizo que se convirtiera en permanentes enemigos. En Horma, los amalecitas infligieron a Israel una derrota por causa de su desobediencia a Dios. Y estos detalles se encuentran específicamente en el documento de Números, el capítulo 14, versículos 39 al 45. Vemos también que Saúl peleó contra ellos y los derrotó. En el libro de Samuel, el primero de Samuel, capítulo 14, versículo 48, también vemos que la forma como Dios le indicó. También en el capítulo 5 de Samuel, primero de Samuel, el capítulo 7, versículo 35, como David también tuvo guerra continua contra ellos. Tanto también en los escritos de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 4, 500 hombres de la tribu de Simeón fueron los que destruyeron los últimos amalecitas que había, y los cuales habitaban en el monte de Seir, al sur de Palestina. Qué trágicas pueden ser las consecuencias de las decisiones equivocadas de un gobernante. El rey de los amalecitas pudo haber sido amigo de Israel y haber disfrutado de las bendiciones de Dios. Ahora, como dice la Escritura, y como el Señor lo había prometido a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren voy a maldecir. Pero optaron por ser enemigos, y con esa decisión sellaron la destrucción de su nación. Y como constancia de la victoria que Dios les había dado, Moisés hizo tres cosas. Escribió un libro, lo que sucedió aquel día. Edificó un altar en el cual probablemente haya ofrecido sacrificios a Dios en agradecimiento a lo que Dios realizó. Y tercero, llamó a aquel altar Jehová Nisi, que esto es: Jehová es mi bandera, que quiso decir con este nombre: Dios es mi victoria. No la espada, ni la estrategia, ni la fuerza humana, ni los recursos materiales, sino Dios. El pueblo de Dios
Llevaba aproximadamente 2 meses de haber salido de la esclavitud egipcia, y aquellos 2 meses de peregrinación habían sido de tela donde los milagros de Dios se habían estampado con vivas gráficas imágenes. El cuadro no estaba terminado, faltaban muchas pinceladas, las cuales se irían dando hasta que entrasen a la tierra prometida. La peregrinación era como un libro cuyo prólogo apenas se estaba escribiendo. Se requerirían un lapso de 40 años para escribir el epílogo. Ahora, en el capítulo 17 se registran dos experiencias críticas que fueron verdaderos capítulos en la dramática historia del pueblo de Israel. El primero, la falta de agua, como había sucedido semanas antes en Mara. Los israelitas se habían acostumbrado a murmurar por cualquier situación adversa, y esta ocasión el pueblo murmuró contra Moisés al grado de querer apedrearlo. Una de estas grandes enseñanzas que brinda la iglesia, este triste episodio, es las diferencias de actitud entre el pueblo incrédulo, murmurador e intrigante en comparación con la calma y confianza de Moisés. Él era humano, al igual que el resto del pueblo. Tenía una familia por la cual velar, pero no asumía la actitud beligerante que tomaban los demás. Esto nos enseña que las circunstancias no determinan cuál debe ser la actitud del cristiano, sino el grado de comunión que uno mantiene con Dios. En segundo lugar, el pueblo sufrió su primer enfrentamiento, en el cual fue inesperado, sin dar motivo, sin dar ninguna advertencia, encontrándose completamente desprevenido. Una guerra de cobardes, ya que el pueblo fue atacado con la retaguardia donde iban los enfermos, ancianos, mujeres y niños. Los amalecitas hicieron todo eso. Sin embargo, esto sirvió para que saliera a la luz uno de los grandes paladines de Israel, Josué, el que conquistaría la tierra prometida y la repartiría a los tribus de Israel. El ataque bélico de Amalek sirvió también para que Dios se glorificara maravillándose y el pueblo aprendiera que las batallas son de Dios y no del hombre. Mientras que los israelitas peleaban con la espada, Moisés lo hacía en la cumbre del collado, intercediendo con su mano levantada, en la cual portaba la vara de Dios. La espada de Josué no hubiera servido para nada en el valle sin la vara de Moisés alzada en la cumbre del collado. Bendiciones. Dios es fiel en su